Hola, hola, buenas tardes. Empezamos con un videito de de nuestro canal de YouTube. Es el segundo video, quería que fuera este video para poder, o este tema más bien, para poder iniciar con algo que está muy de moda ahorita y que creo que todo tratamiento de odontología debería, al menos cualquier cambio estético que quiera un paciente, debería iniciar con un diseño de sonrisa. ¿Qué es un diseño de sonrisa? Es un boceto o una imagen previa o un diseño, como el nombre lo dice, previo a una ejecución. Aquí el nombre diseño de sonrisa está equivocado ahorita en la odontología porque muchos pacientes creen que es ya la ejecución y ya creen que es la carilla. Entonces preguntan cuánto cuesta un diseño de sonrisa. Y obviamente el diseño de sonrisa tiene precios muy diferentes de un lado a otro, porque el diseño de ejecución de diseño de sonrisa puede ser desde un blanqueamiento, puede ser un recontorneo gingival, puede ser un tratamiento de ortodoncia, puede ser una combinación de varios tratamientos. Entonces es importante entender el concepto de lo que viene siendo un diseño de sonrisa. Cuando llegan con nosotros los pacientes de diseño, que preguntan por un diseño de sonrisa, nosotros empezamos a platicar qué es lo que están buscando. Porque ahorita también hay mucha influencia de lo que son las redes sociales o lo que son las plataformas digitales o todo lo que viene siendo medios de comunicación en que se enfocan en dientes grandes, en dientes muy blancos, y eso, todo ese tipo de tratamientos cuando ya es un diente blanco tal cual o muy fuera de lo natural, es exactamente eso, ya está tocado por lo que viene siendo un dentista y ya no es natural. Se ve muy bien en pantalla, se ve muy bien en imágenes, en fotografías, en videos, pero ya un diente exageradamente blanco a las personas que no estamos en medios de comunicación de ese tipo, sí llega a sentir incómodo ese tono de blanco hasta nuestra misma percepción, no a lo de los demás, pero sí son tonos que hay que manejarse no por moda, al menos no es lo recomendable, porque las modas cambian y muchos tratamientos de estos sí son de por vida. Hay otros como de carillas de resina que son tratamientos que sí podemos llegarnos a retirar cuando son de resina y que no haya ningún tipo de daño a nuestro diente porque simplemente estuvo adherido ahí a la capa más superficial y podemos decidir no hacerlo. Nosotros tenemos un casito que queremos presentarle y exactamente es por esto. En este caso, la paciente ya había hablado de ella ya había iniciado con un tratamiento de ortodoncia y su inquietud del diseño de sonrisa empezó porque sentía que no estaba al 100% a gusto con la sonrisa final de su tratamiento y ella quería dientes más grandes, con mejor forma, con mejor textura, y aquí es donde se le explica al paciente que no que no es la ortodoncia no da eso, no da una perfección, te da una mejor relación entre las dos arcadas, entre la función, entre la protección de nuestra oclusión, de nuestra estabilidad oral en cuanto a la función, y nos da una mejoría en la estética de cómo los dientes pueden llegar a estar apiñados. Sin embargo, es algo de manera natural. El resultado final, los dientes tienen imperfecciones porque los dientes no son perfectos, tienen diferentes tamaños entre uno y otro, tienen tonos ya pigmentados por el uso de los contaminantes de la comida, los pigmentos, el café, los refrescos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un diseño de sonrisa, pues sí, puede ir desde una ligera mejora, en este caso a lo mejor un blanqueamiento cambiaría mucho el tratamiento, a lo mejor probablemente algunas resinas para cerrar las formas, desde ahí es un diseño de sonrisa. Muchas veces cuando los pacientes enseñan mucha encía, a veces colocamos botox en estas áreas para que no sonría tanto el paciente y que la encía no se muestre, más bien no que no sonría, sino que no se muestre cuando sonríe el paciente. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos hacer con un diseño de sonrisa y es bien importante platicárselo, transmitírselo a nuestros pacientes para que ellos entiendan qué es lo que queremos trabajar. En este caso en particular, nosotros empezamos a valorar al paciente para el diseño. Obviamente hablamos con ella que todas estas inflamaciones, primero que nada, se tienen que ir, se tienen que hacer una limpieza, hay que terminar su tratamiento de ortodoncia al 100%, aquí la paciente no trae brackets completos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una planteación para cuando ella termine el 100% con su tratamiento y vamos a ir avanzando con lo que ella está buscando. En este caso, como les comentaba, el diseño de sonrisa
va abarcando desde la parte de la ejecución, de que en este caso estamos planeando un recontorneo en algunas encías, hay que incrementar los tamaños de los dientes, y estas medidas que yo ya tengo aquí están basadas en estudios que ya he hecho sobre las dimensiones de los dientes a la manera más estética. Estos son como medias que ya están sacadas por medio de tesis y de investigaciones que ya están dadas y que los pacientes han opinado. Entonces ya con estos tipos de información nosotros ya sabemos que los porcentajes de los tamaños de los dientes en relación a los otros dientes. Entonces tomamos medidas tanto de la cara completa, de la distancia de las pupilas, la distancia nasal, la línea media donde está, empezamos a tomar ciertas medidas y ya sabemos cuál es la posición correcta de la que debe terminar nuestro tratamiento. Entonces, ya con esto platicado con el paciente, sabiendo que se tienen que hacer ciertas cositas antes, también vamos a platicar sobre las formas de los dientes, porque también hay diferentes formas de dientes para diferentes tipos de caras y también diferentes gustos de los pacientes, y en esta parte de nuestro programa vamos a empezar a ver qué es lo que está buscando el paciente, qué tipo, hay dientes demasiado cuadrados o rectangulares, hay dientes con otro tipo de triangular, hay tratamientos con irregularidades que a lo mejor el paciente quiere llegar a decir, sabes que es que yo no quiero mejorar, pero tampoco quiero la perfección, quiero darle una singularidad a mi tratamiento. Bueno, hay cositas que podemos ir haciendo para que todo esto se dé. Aquí nosotros manejamos lo que viene siendo lo que estamos buscando, terminamos de tomar medidas. En este caso a mí me hubiera gustado un poquito más de el diente más grande. Obviamente no es la forma, la paciente estaba contenta con esta forma de tratamiento. Empezamos a manejar también cómo se vería. Aquí se ve extraño porque obviamente son nada más imágenes. Los diseños de sonrisa pueden ser digitales por medio de computadora en modelos 3D o en fotografía. En este caso estamos empezando a ver pues, el tipo de tono, el tipo de forma, qué es lo que ella, cómo se vería ya en sonrisa. Aquí por ejemplo en esta parte ya tenemos un poquito más de cómo se ve. Les digo, podemos ver qué tipo de tonos queremos, más opacos, cómo lo vamos a llegar, si necesitamos blanqueamiento, si necesitamos algún tipo de tratamiento o algún tipo de tratamiento en los demás dientes, aparte de los que les vamos a aplicar algún tipo de material como puede ser resina, hay carillas de porcelana, de circonia, de muchos materiales y todos dan diferentes efectos. Lo que sí es bien recomendado en un diseño de sonrisa es que todos sean del mismo material porque todos tienen diferentes efectos y respuestas a la luz. Entonces es importante que nosotros trabajemos, en este caso sería importante trabajar incluso todavía otro diente más acá atrás para poder que se vea bien y posteriormente manejar también el blanqueamiento en la parte inferior y también tener esa relación antes de ejecutar la parte de arriba y que no nos vaya a dar tonos diferentes. Entonces son cosas que tenemos que estudiar antes de ejecutar. Un buen diseño de sonrisa pues sí involucra varias etapas. Entonces hasta esta parte pues nosotros lo diseñamos, nos sentamos con el paciente, platicamos sobre qué es lo que quiere y le enseñamos obviamente los alcances ya dependiendo de los tonos. A veces nos dice, no, mira, ¿sabes qué? Otro tono, jugamos con el programa enfrente de él y él nos va diciendo, no, mira, y de repente, mira, esto me gusta, cómo me veo así. Obviamente en esta fotografía no tengo toda la cara del paciente, pero cuando es el paciente el que está enfrente de nosotros, pues sí le damos esa parte de que se vea bien, fotografías con diferentes ángulos, podemos jugar un poco más con todo este detalle y llegar a una mejor decisión de qué tratamientos vamos a utilizar para llegar a un diseño de sonrisa con la ejecución. Antes de pasar a la ejecución, hacemos otro diseño de sonrisa que es la parte digital. Por medio de un escáner pasamos la boca del paciente a la computadora. En la computadora hacemos un diseño basado en este diseño y mandamos imprimir un modelo del paciente con ese diseño. De ese diseño nosotros sacamos un negativo en un silicón especial que con ese vamos a llevar un material provisional a la boca del paciente y el paciente va a tener una visión de un 95-97% de cómo va a quedar al final del tratamiento. Entonces esta parte es bien importante, muy bonita, porque muchos pacientes dicen, hombre, ya lo quiero, ¿cuándo me lo haces? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo lo otro? ¿No? Hay otros pacientes que nos han dicho, ¿sabes qué? Vamos a detenernos un poquito, no me siento yo, sí siento que es too much, no me gusta mucho, se me ve muy blanco, se me ve muy falso, se me ve muy ok. Entonces se empieza a jugar con toda esta parte
qué es lo que el paciente busca y que no se vaya a arrepentir, como de repente cuando nos hacemos un corte de pelo y el cliente dice, híjoles, o a mí mismo he llegado por un corte de pelo que yo pedí, pero que cuando me lo veo no me gusta cómo me siento, o simplemente no me he acostumbrado. Eso es un mock-up también. El paciente se puede ir con ese mock-up 2-3 días, que es lo máximo que va a durar, porque es una resina acrílica provisional. Y llega a su casa, ve si aquí depende de qué estamos buscando. Muchas veces el paciente, nosotros le decimos, no digas nada, que te digan cómo se ven. Entonces, si tú te sientes bien y hubo cambios y no te dice nada, bueno, eso es un estilo. ¿Por qué? Porque el paciente la gente no se está dando cuenta y quiere decir que es muy natural. Sin embargo, si tú llegas a tu casa y te ven con ojos de asombro, bueno, si te gusta y te dicen que se te ve muy bonito, probablemente no sea natural, pero es cosmético y es algo que si a ti te gusta y está en función, adelante, puede funcionar. Para eso es todo esto. Una vez tenido el mock-up, aceptado el mock-up, ahora sí ya se pasa a una ejecución donde se da una cotización, donde ahora sí es cotización de la ejecución. Y como les digo, muchas veces no ocupan carillas. Pueden ser un blanqueamiento, un alargamiento de la encía para que el diente se vea más grande, puede ser una aplicación de botox, puede ser un tratamiento de ortodoncia, pueden ser resinas en ciertas zonas nada más para mejorar. Entonces sí es bien importante esta parte. Y bueno, es un segundo video aquí de nuestro canal, espero y les guste. Vamos a estar subiendo así también algunos otros temas conforme vamos avanzando. Hemos estado pensando, no es fácil la verdad meterse a este mundo de la comunicación cuando pues estamos acostumbrados a estar en cuatro paredes con nuestro paciente enfrente, ¿no? Pero bueno, ahí poco a poquito iremos mejorando, los iremos haciendo más interactivos, un poco menos monótonos, y pues bueno, iremos platicando también sobre qué hacemos aquí adentro. Aquí tenemos al ingeniero Oscar Carranza, que es el que se encarga de toda la parte de la estrategia. Ahorita como clínica habíamos tenido muchos detallitos en cuanto a administración, y sí hemos visto bien importante la parte de trabajar con diferentes áreas de las profesiones, ¿no? La ingeniería, la administración, la contabilidad, el marketing. Híjoles, es un sinfín que no nada más se llega a la odontología, nada más el consultorio. Sí se requiere un poquito más para llegar a mejores cosas se requiere un poquito más de estrategia. Pero bueno, iremos platicando sobre esos temas, que es lo que algún día le hacemos una entrevista al ingeniero para que él nos platique sobre qué es lo que él hace y qué mejoras hemos tenido, que son bastantes. Por ahí a los colegas después les iremos recomendando pasar por ciertas análisis y les iremos dando nuestras recomendaciones. Cualquier cosa, aquí también está llegando el doctor Alfredo, parte del equipo, y ahí les iremos presentando aquí en la clínica conforme estamos avanzando en nuestro canal. Un gusto saludarlos y estamos en contacto. Saludos.